Hola, ¿qué tal? Yo soy Víctor Cabrera, directamente desde el Centro de Comentarios de Montreal, Canadá. Atención, Ángel Hernández, ministro del Ministerio de Educación de la República Dominicana. El año escolar 2022-2023 que finalizó ahora, en estos meses, pues se dio el nefasto problema de que no habían aulas suficientes para los estudiantes, por lo que en un movimiento rápido el Ministerio de Educación pues diseñó un plan para enviar estudiantes de escuelas públicas a colegios privados, apadrinados por el Ministerio de Educación. Era eso o dejar los niños sin escuela, o sea, sin ese año escolar. Educación tiene suficiente fondo para soportar esto. Atención a la siguiente denuncia que vamos a hacer, señor presidente Luis Abinader Corona. Tenemos informaciones que vamos a escuchar, unos audios a continuación que nos han llegado, de que en específico, porque no vamos a decir que todos los colegios, el colegio de Doña Ana de los Tres Brazos, que pertenece a ese sector de los Minas, los padres que se enviaron para que inscribieran a sus hijos porque no había cupo en la escuela pública que pertenece, pues enviaron allá a ese colegio en específico de Doña Ana, que en la mañana funciona como colegio, en la tarde como escuela pública, pero en la tanda de la mañana se inscribieron algunos jóvenes. Y luego, en la junta de padres, se les informó que los padres tenían que pagar el año escolar cuando fueron enviados directamente por la sucursal del distrito escolar de ahí. Esos padres, ya con el año escolar arrancado y sin tener a dónde ir, padres pobres, tuvieron que solventar el año escolar. Repetimos, ese colegio, según investigaciones que hemos estado haciendo, pertenece al grupo de colegios que fue beneficiado por educación para llevar niños de escuelas públicas a recibir la educación, apadrinados por el Ministerio de Educación. Pero el colegio dijo que dicho ministerio no pagó y por lo tanto le cobraron a los padres ese año escolar. Si bien es cierto que siendo esta una medida, que es lo que nosotros inducimos, lo que hemos entendido, rápida, que había que solucionar por la falta de aulas para los estudiantes, los fondos, señores, no se derogan mes por mes. Por lo general se hace un cheque genérico. ¿Cuántos estudiantes eran? 10, 15, 20. ¿Cuánto es tu tarifa? 1,500. Como vamos a ver, pónchalo. Y fueron muchos colegios que el gobierno dio, y a lo que le dieron fueron solamente los 2 primeros meses, ¿entiendes? Entonces hay colegios que no fue ni primer mes ni segundo mes, ¿entiendes? Ahí está la escuela Doña Ana, la puede buscar, que estaba supuestamente asignada a cosas que tuve que apuntar el niño en ese, porque no había cosas. En los Tres Brazos está pasando el mismo dilema. Ay, que por la edad, que lo otro, un cuento. Ay, que porque la escuela no tiene más aulas. Fui al distrito, el distrito de aquí, que está al lado de la Sirena, ¿entiendes? Y nada. Entonces me mandaron para buscar un colegio, busqué el colegio, la escuela de Doña Juana estaba asignado que el gobierno iba a pagar la mitad del gozo. Y mentira, ¿entiendes? Esto es mucha mentira. Los colegios que él pagó fueron los 2 o 3 meses que estaba la gente al crédito, ¿entiendes? Y la de Doña Ana ni pasó ni por el primero ni por el segundo. Entonces nosotros los padres, para que no se quedaran los niños fuera, yo tuve que apuntar el del medio mío, pero yo hallé para el grande y para el chiquito.
pero para el del medio no pude hallar y fuera diferente que lo tuve que contar, ¿entiendes? Que eso de que del 4% ellos solo quedan todos sus cuartos para ellos. No sé si fue en los colegios que hicieron su entramá y dijeron que no le dieron nada y no buscó los cuartos, ¿entiendes? Es un lío, culpa. A ese colegio mañana, ¿entiendes? En los tres brazos. Ellos no dijeron que el Estado pagó, que dije que no. Entonces yo tuve que pagar mi mes igualito. Mi tarjeta, punto por punto, ¿entiendes? Que eso, que de esa vaina, sí, que el gobierno te la va a pagar la mitad y que lo otro. Eso fue el cuento. Y yo decidí, no lo metí a ese colegio mañana, ¿entiendes? En los tres brazos, ¿entiendes? Y nunca, ni el primer mes ni el último, ¿entiendes? El tercero de hoy, ¿entiendes? Y así dice que el niño me hizo, yo le dije, papi, cuando el segundo mes, dije, papi, pero ya el gobierno ya va a pagar. Que no, que doña no dice que el gobierno como digo, que no la puso como en nómina, algo raro ahí, que no fue elegida, que eso fue de boca. Eso fue lo único que se habló, eso fue lo único que se dijo, y en la reunión también, ¿entiendes? En la reunión lo mismo que se dijo, que el gobierno no acató ese colegio. Y bueno, se quedó así, imagínense, así se quedó. Y no fueron uno, fueron muchos, ¿entiendes? Ahí tenemos recibos comprobantes de que ellos le estuvieron cobrando a esos padres. Entonces, ¿cuánto es? 1.500 pesos. Muy bien. ¿Cuántos estudiantes tú recibiste de la escuela pública que serán apadrinados por nosotros? Un ejemplo, 10 o 15. Bueno, pues nosotros a final de año o en 6 o 3 meses vamos a desembolsar una primera partida para hacernos cargo de la educación de esos estudiantes. Pero ¿qué resultó? Que los colegios, o ese colegio en específico, me voy a centrar en ese colegio, le dijo a los padres que educación no iba a pagar, que ellos tenían que solventar la educación de ese año. Entonces aquí hay una de dos: o educación, Ángel Hernández habló mentira y no pagó nada, dando publicidad de que estaban apadrinando, que iban a solucionar de esa manera. O ustedes pagaron a ese colegio y el colegio cobró 2 veces, porque le cobró a los padres y le cobró a ustedes. Entonces eso hay que aclararlo. Hay que aclararlo, porque aquí hay alguien que quedó mal, porque tenemos la prueba de que los padres, y tenemos audios también, pagaron a ese colegio. Ahora lo que no sabemos es si educación pagó. Estamos haciendo los aprestos para hablar con alguien del Ministerio de Educación que nos asegura que sí. Entonces, ¿a quién le creemos? ¿Pagó o no pagó? Se pagó, como se dice, un monto total por el año escolar, pero como no llegó en el tiempo prudente que quizás el colegio entendía que iba a llegar, le cobró a los padres. Pero si educación le pagó a ese colegio, al colegio Doña Ana de los Tres Brazos, tienen que devolver todo el dinero a los padres, tienen que devolverlo, porque no somos locos. O educación y el Ministerio Público, atención Jenny Berenice, tienen que someter a ese colegio. Entonces, que se aclare esta situación del colegio Doña Ana de los Tres Brazos, si fue que real y efectivamente educación no derogó los fondos, se pusieron de charlatán a poner a esos padres de relajo a que inscribieran a esos niños en el colegio, padres humildes que no tienen la facultad para pagar un colegio, por eso están en escuela pública. Y educación, después que lo inscribieron, se desentendieron, o sí pagó, como nos han dicho, en un plazo posterior, o sea, dejaron juntar los meses, que eso es lo que nos dijeron, y se le saldó la deuda y un monto todavía que queda por saldar, pero que se le va a pagar, que es en lo que creo.
y el colegio le cobró mes por mes a los padres. O sea que el colegio va a cobrar 2 veces. Eso tiene que investigarse. Y tiene que investigarse en ese colegio. Y atención a los padres que están en esta misma situación, sin importar cuál colegio, también hagan la denuncia para nosotros utilizar los canales correspondientes y hacerle llegar esto al ministro de Educación, porque ya está bueno del relajo. Pasando a otro ámbito, señores, viral la cantidad de libros nuevecitos que fueron botados a la basura por un colegio, por una escuela pública, perdón. El dineral que se gasta, pero yo le decía a la fuente que me envió el video que lamentablemente ese es el negocio, tomar esos libros, botarlo, para luego volver a imprimirlo. Cuando yo estudié, señores, yo estudié con libros reciclados, libros de segunda mano que luego se mandaban a encuadernar nuevamente. Yo nunca tuve un libro nuevo, eran libros reusados, pero ahora los libros tienen que ser años por años impresos. Porque si tú me dices que un libro de historia tiene que, cada 10 años, un ejemplo, tiene que ser revisado y reimpreso, yo te lo acepto porque la historia es de constante movimiento. Pero por ejemplo, de literatura, de matemática, de física, cosas que no cambian, hay que hacerlo todos los años. Año tras año hay que invertir ese dineral para la impresión, para esto, para estar botando a la basura esos libros, señores, que nos cuestan tanto a nosotros como contribuyentes. Eso es un abuso, es una necedad. Nuevamente el llamado al ministro de Educación, esa dirección de ese colegio tiene que ser suspendida hasta nuevo aviso por abusadores. Y no digo cancelados, pero sí por lo menos suspendidos y abrir una investigación sobre lo que pasó ahí. Y también hacer una revisión general con el tema de los textos. Estos textos, señores, que cada año es que están imprimiéndolo, pero ¿por qué? ¿Por qué es que hay que gastar tanto dinero en eso? ¿Por qué? Hagan una explicación lógica. Es que no hay un plan, todo es ganar, ganar y ganar. Hacer impresión para ganarle dinero a eso. Porque ¿cuál es la otra explicación que nosotros tenemos con relación a esto? Y para cerrar ya con un tema un tanto político, con el caso de Juan Uvieres, que decía una cosa y ahora pues dice otra, juramentado en la Fuerza del Pueblo con Leonel Fernández, cuando él decía que si Leonel era esto, que si Leonel era aquello. Señores, la política es así, en la política no hay enemigos, hay adversarios. Y en un momento Juan Uvieres pues fue uno de los mayores adversarios de Leonel Fernández en todos los medios de comunicación. Hemos visto los memes cuando él decía que si Leonel hacía esto, que si Leonel era aquello. Ahora está de ese lado. Cuando Juan Uvieres decía y despotricaba contra el presidente Fernández, era el mejor del mundo para quienes eran la oposición, para el PRM. Ahora él pasa a la Fuerza del Pueblo y lo están satanizando. Ese mismo extremismo que usaba Juan Uvieres es el que están usando muchos supuestos comunicadores y enganchados políticos, acabando con Juan Uvieres. La mayoría de los que están hablando y acabando del señor Juan Uvieres fueron gente del PLD que cuando vieron la causa perdida saltaron del barco y hoy están comiendo con grasa en el PRM. Y cuando le toque al PRM irse a la deriva, entonces saltarán del barco e irán a la próxima parcela política que esté en el poder, porque eso es lo que son unos trepadores. Cuidado, señores. Repito, en la política no hay enemigos, hay adversarios, hay posturas y posiciones que son flexibles y van cambiando con el paso del tiempo. Yo soy Víctor Cabrera, directamente desde Montreal, Canadá. Bye.